Buenas tardes con todos. Hoy día tenemos el agrado de hacer una entrevista con mis compañeras de clase, quienes somos Lian Ravelo Vera, Andrea López Lourido, Gemma Farfán Murillo y quienes habla Angie Cedeño Santos. Con el agrado de nuestros invitados y invitadas, quienes son la ingeniera Miriam Santos, la señorita Hilary Bruyes, el estudiante de Ingeniería Naval Jaime Farfán y la señora María de los Ángeles Lourido, con el tema del exilio babilónico en el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir para usted el exilio en los tiempos de Israel? Bueno, conocemos como cautiverio de Babilonia el periodo en que una buena parte de los habitantes del reino de Judá tuvieron que establecerse en Babilonia. Esto se dio después de que el rey Nabucodonosor se tomó Jerusalén y la destrucción del templo de Israel. Para la ingeniera Miriam Santos, ¿cuál fue el cautiverio o el exilio babilónico? El exilio babilónico, también llamado, como dijo la amiga, el cautiverio en Babilonia, es el destierro del lugar de origen a otro lugar. Esto fue en el año 587 a.C. y fue un castigo de Dios porque ellos estaban desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Conoce usted sobre algún tema del pueblo de Israel? Sí, el conflicto entre Israel y Palestina. Los israelíes y los palestinos llevan una guerra de más de 50 años y todo por el control y la posesión del territorio de Palestina. Esta guerra de tantos años ha dejado como consecuencia muertes y atentados en ambos bandos. Otro también de los temas que me llama mucho la atención es la grave discriminación que sufre la mujer en Israel. Muchos pensamos que Israel es un estado que goza de una democracia avanzada, pero no es así. Muchos de los judíos, sobre todo los líderes ultraortodoxos, tienen arraigadas costumbres árabes y tiranizan a la mujer. Muchas de las mujeres de ellos, que es el 11%, que conforman el 11%, viven aisladas, completamente tapadas. Cuando salen a las calles tienen que hacerlos con sus cabezas completamente rapadas o con pelucas y en aceras distintas, o sea, sus esposos por un lado y ellas por otro lado. La discriminación laboral que se vive en Israel también es otro punto importante. Otro punto que a manera personal me molesta muchísimo, porque tú puedes o ustedes pueden tener el mismo cargo de uno de tus compañeros de trabajo, pero por el hecho de ser mujer, tu sueldo está muy por debajo de lo de él. Que es un tema tabú, pero que de a poco va saliendo a la luz, que es el acoso que sufren las mujeres en las Fuerzas Armadas. En Israel hay mucho abuso hacia las mujeres. Podemos ver que una mujer puede manejar una tanqueta de guerra, pero una vez que sale de ahí, tú sigues siendo propiedad de tu marido. Eso. Ya, para la señorita Hilary Brujes, ¿cree que tuvo consecuencias el exilio? Sí, hubieron muchas consecuencias, empezando por lo que le pasó a todas las personas. Para la ingeniera Miriam Santos, ¿cuál fue la situación de los exiliados? Los hebreos en desobediencia y los que más, ¿cómo decirle? Los que más fueron perjudicados en el exilio fueron la gente más rica, más adinerada, que estaba en desobediencia con Dios. Más bien en los hebreos más pobres, más humildes, pues ellos quedaron. Y ya
profeta Jeremías había dicho que eran como 70 años que tenían que estar exiliados, pero ya cuando el rey persa Ciro, él ya como de 50 a 60 años ya les fue otorgando que vayan regresando ya con otra visión, entonces ya mejoró la situación en Israel. Para el estudiante Jaime Farfán, ¿cuáles fueron los profetas en el exilio? Los profetas, ya. El profeta Jeremías, y el profeta Ezequiel, y el profeta Daniel, Daniel estuvo en Babilonia y le iba dando visiones como a Nabucodonosor II, al rey Darío, y eso. Para la señorita Hilary Brujet, ¿cómo tomaron la deportación los judíos? La tomaron de una mala manera al punto de querer llegar a hacer venganza, ya que fue muy grave la deportación. Para el estudiante, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo duró? Jeremías había predicho que Israel iba a estar en auxilio 70 años. Y así fue. Bueno, ahora para tener más claro el tema, vamos a presentarte unas diapositivas para exponerle más sobre lo que es el exilio babilónico. ¿Qué es el exilio babilónico? Fue en 587 de antes de Cristo, cuando después de la nueva rebelión hebrea, Jerusalén fue conquistado y el templo de Salomón incendiado, a lo que siguió una nueva deportación de judíos influyentes a Babilonia. El exilio babilónico se recuerda en la historia judía como un tiempo de tribulación y nostalgia por la patria perdida. ¿Cuánto tiempo duró? El cautiverio judío en Babilonia fue del año 586 a 537 después. En 1936 a.C., luego de la división de lo que otrora había sido un reino unido de Israel, los hebreos se encontraron en una posición política débil, prisioneros del juego político de las potencias extranjeras de la antigüedad, en especial del creciente poderío de los asirios. Las consecuencias del exilio. Negativas, la crisis, fallecimiento de un buen rey, destrucción de la nación, idolatrías, incendios de la ciudad, adoración a imágenes. Y como consecuencias positivas del exilio encontramos al pueblo comprendió que fue una mejor providencia divina. De igual manera se copiaron los libros proféticos. El pueblo de Israel aprendió a adorar sin sacrificios y también las costumbres de reunirse en sinagogas. En conclusión, el pueblo de Israel fue infiel a Dios. El Señor siempre buscaba la manera de que ellos se acercaran. Mandó a muchos mensajeros y profetas, a los que ellos no les hicieron caso. Por consecuencia, Dios permitió que cayeran en manos de los enemigos, siendo conquistados una y otra vez. Perdiendo sus tierras y sobre todo su fe, se fue contaminando con las creencias de los pueblos que los conquistaban, y ellos solo permanecieron fiel a aquellos los que tenían su fe firme, a pesar de que se destruyeran sus templos. Gracias. Esta fue toda nuestra entrevista y exposición de hoy con el tema del exilio babilónico de Israel. Les damos las gracias a nuestros invitados
y asimismo a mis compañeras de clase. Gracias a ustedes, chicos. Éxitos.